Eva Morgan organizaba sus bolígrafos por color antes de que llegaran los clientes, un ritual que calmaba la corriente bajo sus costillas. Su despacho, ubicado en Ayoville y Pierce, daba al puerto de Boston, una lámina gris surcada por la luz. Se había ganado la vista ejerciendo la abogacía hasta que las notas se convirtieron en reflejo. Le gustaban los ángulos rectos, las líneas de tiempo, las reglas que se podían mantener. El expediente de hoy se oponía a los tres. Los Whitaker eran ricos de toda la vida, pero ahora eran problemas. Su patriarca había fallecido 3 semanas antes, dejando a la firma a cargo del asesorar al ejecutivo en una cartera apodada El Museo, bienes raíces en Beacon Hill, un complejo en Rockport, una fundación familiar y fideicomisos estratificados. Ava, la jueza Miriam Adler, una jurista jubilada conocida por su franqueza, elaboraría la estrategia y prepararía un memorando preliminar para el ejecutivo. Su asistente legal, Jonah, tocó a la puerta. Ya están aquí. El juez, un sobrino y uno de los hijos adultos. ¿Está bien sentarse a ver la descripción general? Sí, guardaremos el contenido para el consejo. Ava alisó los documentos del compromiso. La puerta se abrió al aire invernal y al susurro de la lana. El juez Sattler entró primero. Le siguió un joven con un suéter azul marino, con la mandíbula ya preparada para discutir. Entonces entró el tercer invitado y la sala quedó en silencio. Sloan Whitaker lo reconoció de golpe. 3 meses antes, un bar en la azotea, nubarrones sobre el Charles, una risa que le revolvió el pecho a Ava. Habían hecho un pacto secreto. Sin apellidos, sin negocios, solo una noche que empezó con una copa y terminó en una habitación de hotel con olor a cedro y lluvia. Por la mañana, Ava se fue primero, decidida a mantener la vida en un orden seguro. Señorita Morgan, dijo el juez Adler, haciéndola volver. Gracias por recibirnos. Por supuesto, juez. Ava señaló la mesa. Hoy hay una sesión informativa de alto nivel sobre el proceso sucesorio y las tareas inmediatas del Ejecutivo. Se aceptan preguntas, pero la estrategia legal queda a cargo de los abogados. Sloan se sentó frente a ella, con postura serena y mirada firme. Ava empezó: certificado de defunción, testamento, plazos de petición, control provisional de bienes, el rumoreado codicilo. Su ritmo era uniforme. Cuando terminó, el sobrino preguntó sobre objetos personales, es decir, un coche clásico. El juez Sattler lo redirigió. Entonces Sloan habló, en voz baja pero segura, ¿y la fundación? Si mi padre hizo promesas unilaterales en sus últimos meses, ¿está el patrimonio obligado a honrarlas? Ava sostuvo la mirada de Sloan por un instante y miró la página. Revisaremos las promesas para verificar su aplicabilidad. Si cumplen los criterios, son pasivos. Si no, evaluaremos el riesgo reputacional y asesoraremos. La boca de Sloan se suavizó. Gracias. La orientación terminó en menos de 1 hora. Ava le asignó los siguientes pasos a Jonah. Estableció un cronograma para el memorando preliminar y se quedó de pie mientras la sala se despedía. Estrechó la mano del sobrino y luego la del juez Adler. Cuando Sloan llegó hasta ella, el ambiente se volvió más tenso. Señora Whitaker, dijo Ava, manteniendo un tono profesional. Ava, respondió Sloan, y luego la corrigió. Señorita Morgan. Su agarre fue frío y breve. Ella la soltó primero. Una vez cerrada la puerta, Jonah reapareció. ¿Quieres investigar sobre promesas de donación y sucesiones? Por favor, dijo Ava. También, confirmen a los beneficiarios, al abogado registrado y marquen a cualquier persona que actúe proce. Cuando se fue, Ava cerró la puerta y se quedó quieta, con las palmas sobre el escritorio. No esperaba que un hombre se uniera a la noche que vivía como un cordón sin resolver. El puerto más allá del cristal estaba frío. Inhaló e hizo lo que exigían las reglas. Ella envió un correo electrónico al socio gerente. Asunto:
Divulgación. Posible conflicto. Patrimonio Whitaker. Hace 3 meses, tuve un encuentro social con una persona que ahora se considera beneficiaria, la señora Whitaker. No mantengo una relación. No intercambiamos información confidencial. Por precaución, solicito que se me excluya de las comunicaciones directas con dicha beneficiaria y, tras la entrega del memorando preliminar, se me reasigne por completo. Ofrezco limitar mi participación a una transición neutral. La respuesta llegó en minutos. Gracias por la pronta comunicación. Termine el memorando preliminar para el viernes. Posteriormente, la representación activa pasará a manos de Daniel Cho. Con efecto inmediato, se le excluirá del contacto directo con la señora Whitaker. La comunicación con los beneficiarios se realizará a través del equipo de Daniel. Buen criterio. El nudo en los hombros de Ava se aflojó. El camino a seguir se redujo, pero no desapareció. Se dirigió al memorándum. Los encabezados de las secciones formaban el marco. Inventario. Riesgos inmediatos. Compromisos de última etapa. Protocolo de comunicaciones. Pronóstico de litigios. Las oraciones se apilaban ordenadamente hasta llegar a beneficiarios. Antecedentes. Escribió: 2 hijos adultos y un sobrino. Se recomienda la confirmación formal del abogado y la canalización constante de las consultas a través del abogado del ejecutivo. No escribió el nombre de Sloan. Al caer la tarde, el puerto se había convertido en acero. Ava guardó su borrador, cerró los archivos y tomó la escalera trasera en lugar del ascensor. Una vieja superstición que se negaba a mencionar sin pensar en un ascensor donde un toque había reorganizado el mapa de su contención. Afuera, Boston respiraba frío. Se detuvo en Park Street mientras el viento de un tren que llegaba le levantaba el abrigo. Cerró los ojos, y la noche que había prometido no volver a visitar se levantó de todos modos. Un bar en la azotea, el comienzo de la lluvia, la risa de Sloan, la forma en que la precaución se relajaba. Las puertas se abrieron. Ava entró y observó su reflejo fijo en el cristal. Las reglas existían por una razón. Hacían que las decisiones fueran soportables. Terminaría el memorándum, daría un paso atrás y dejaría que el muro hiciera su trabajo. Aún así, mientras la luz del túnel se filtraba lentamente, amenazaba tormenta y le gustaba ver cómo llegaba el tiempo. Brillaban las luces de los paraguas. El Charles era una cinta oscura más allá de la barandilla. Ava se sentó en un taburete, pidió agua con gas con lima y bajó el teléfono para que no se convirtiera en trabajo. Persiguiendo tormentas, preguntó una voz. La mujer tenía el pelo alborotado por el viento y una sonrisa que no necesitaba permiso. Chaqueta de cuero marrón, una pequeña cámara a la cadera, ojos azul grisáceos como el tiempo. Me gusta la luz justo antes de que se apague, dijo Ava. Lo mismo digo, respondió la mujer, tomando el taburete cercano. Sloan. Ava. Lo dejaron ahí. Sin apellidos. Como si hubieran acordado un límite sin esfuerzo. Sloan pidió cerveza de jengibre. Un rayo se abría paso por encima del agua. Lo observaron como si el río fuera su pantalla. Charlaron sobre temas triviales que no parecían triviales, sonidos de tormenta favoritos, lluvia en un tragaluz para Ava, truenos que se alejan para Sloan, el mejor café de la línea roja, canciones que salvan una mala mañana. Ninguno mencionó cargos. Era más limpio no hacerlo. El viento empujó las primeras gotas frescas por la cubierta. Los clientes se retiraron a la escalera. Sloan levantó la cara para que la lluvia le rozara la piel y luego se agachó bajo el toldo junto a los ascensores. Ava la siguió. ¿Siempre llevas una cámara?, preguntó Ava. En los días que quiero recordar, dijo Sloan. Encuadró a Ava un instante y luego bajó el objetivo. No fotografío a desconocidos sin preguntar. Podrías preguntar, dijo Ava, sorprendida al oírlo.
prefiero recordar, murmuró Sloan. Hay cosas que se ven mejor. El ascensor llegó con un suave repiqueteo. Dentro, la lluvia se convirtió en un silencio tras las puertas. La pared de espejos los devolvió, el moño de Ava cediendo a la humedad, la chaqueta de Sloan perlada de agua, los hombros casi alineados. ¿Es aquí donde pretendemos que nunca nos volveremos a ver?, preguntó Sloan. Probablemente, dijo Ava, o no podríamos fingir. Ava no era de las que se dejaban llevar por los impulsos. Sentaba precedentes y tomaba decisiones cuidadosas, construidas como andamios, pero la tormenta ya se había movido, y las reglas que regían el día no se aplicaban con precisión a un ascensor que olía a cedro y lluvia. Está bien, dijo ella. Sloan esperó medio segundo y ofreció una salida que hizo que él sí se sintiera elegido. Ava acortó la distancia. El primer toque fue cuidadoso, luego certero. El toque fue cálido y pausado, de esos que llegan sin previo aviso. Se separaron cuando se abrieron las puertas, la lluvia cubría los cristales del vestíbulo. Mi casa está a 2 manzanas, dijo Sloan. Toallas secas, té de limón y jengibre que sirve como primeros auxilios. Eso es persuasivo, dijo Ava. Dime que no, ofreció Sloan. Llamaré un coche y te acompañaré. Ava sopesó la amable huida y el dolor bajo el esternón que había estado ahí toda la semana. Caminemos. Compartían un paraguas, chocando los hombros cuando el viento arreciaba. El edificio de Sloan era de ladrillo, sin ascensor, con un viejo ascensor. El apartamento olía ligeramente a cedro y lluvia. Sloan le dio a Ava una toalla, encendió una lamparita y puso agua a hervir. Hablaron mientras los truenos se extendían hacia afuera. Ava se enteró de que Sloan odiaba las aceitunas, amaba los mapas y guardaba un cajón de cajas de cerillas de restaurante como recuerdo. Sloan se enteró de que Ava se había roto la muñeca de niña y había reeducado su caligrafía porque las líneas nítidas la tranquilizaban, que corría en invierno, que creía en los segundos borradores. Las carreras permanecieron indefinidas. El no decir dio paso al decir. Otro toque sumió la conversación en el silencio. Dejaron que el silencio hiciera el trabajo que los nombres y las líneas de tiempo no podían, respirar en sincronía mientras la lluvia azotaba la ventana esa noche. Nada se apresuró. La tormenta se suavizó hasta convertirse en un susurro constante. Al amanecer, el aroma de limón flotaba en el aire. Sloan estaba descalza en la pequeña cocina, tarareando sin decir nada. ¿Café?, preguntó. Sin aceitunas, sonrió Ava. Café. Bebieron junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se consumía. Ninguno de los dos se presionó para definir nada. No intercambiaron números. La noche sería mejor sin que el mundo la manejara. En la puerta, Sloan tocó la muñeca de Ava. Algunas noches no necesitan un después, y algunas tormentas regresan, dijo Ava, sorprendida por su propia esperanza y guardándola rápidamente. Los ojos de Sloan, enfriados por el clima, parpadearon. Entonces sabremos cómo se ve la luz en la acera. La lluvia le enredaba el pelo a Ava. 2 veces estuvo a punto de dar marcha atrás. No lo hizo. Guardó el momento donde pertenecía, sin etiquetar, sin archivar. Semanas después, antes de la llamada del ejecutivo, Ava abrió un cajón y encontró una caja de cerillas con el logo de la pequeña luna del bar. Cerró el cajón y decidió no pensar en los ojos azul grisáceos que aprendieron el clima de su boca. Pero la memoria guarda sus propias horas. Por eso, cuando Sloan Whitaker entró en la oficina de Ava 3 meses después con la lluvia en la mirada, el pasado no llegó, sino que continuó. La tormenta seguía avanzando, el trueno girando hacia casa. Pantalla. La tormenta en el pecho de Ava se calmó al reincorporarse a la jornada laboral. Por la mañana, la pantalla ya estaba instalada.
Daniel Cho se encargaría de todas las comunicaciones con los beneficiarios mientras Ava terminaba el memorando preliminar. Sin contacto directo con Sloan, a las 10, el juez Sattler convocó una reunión en una sala neutral cerca del juzgado. Daniel dirigió la reunión en representación del bufete. Ava se sentó en el respaldo de una silla, con la computadora portátil abierta en la hoja de cálculo del inventario. El sobrino, Connor, llegó con un abogado, y la impaciencia de quien confunde el orden de nacimiento con el derecho a la vida. Sloan entró última, con el cabello recogido en un elegante moño, la chaqueta oscura transformándose en mezclilla, y la mirada fija en la temperatura de la sala. Reglas básicas, comenzó Daniel. Estamos aquí para confirmar los activos y establecer un cronograma. Los abogados hablan por los clientes. No hay debate directo entre los beneficiarios, revisaron los bienes raíces. Ava controlaba los números de parcela y los impuestos. Cuando Connor presionó para vender rápidamente el complejo de Rockport, Sloan se relajó. La casa no es una acción, llegaron a la fundación. Daniel describió las promesas de última hora que podrían considerarse pasivos. Revisaremos cartas, correos electrónicos y actas. Si se cuestiona la capacidad, la evaluaremos con cuidado. Me pregunto cuáles fueron los motivos de todos aquellos que descubrieron la caridad cuando llegaron las cámaras, dijo Connor. Sloan exhaló. Nuestro padre nos dio en silencio durante años. Su mirada se dirigió, sin invitación, a Ava, y luego se apartó tan rápido que parecía viento. Ava añadió una línea discreta a sus notas. Riesgo reputacional, compromisos de la fundación. Recomendar un asesor ético externo. Cuando la discusión giró en torno a un supuesto codicilo fechado un mes antes de la muerte, la sala se revolvió. El abogado de Connor insinuó asignaciones que favorecían a su cliente. El abogado de Sloan exigió pruebas rigurosas y un perito calígrafo. Hasta que no se produzca un instrumento y se verifique, dijo Daniel, todo es vapor. El juez Sattler fijó plazos. Ava anotó cada uno. Creó un calendario en el que podía confiar más que en las caras o el clima. Un descanso para tomar café dispersó la sala. Ava estaba de pie junto a la ventana, contando barcos porque los números eran más seguros que las caras. Sloan y su abogado conversaban cerca del aparador. Cuando el abogado salió para atender una llamada, Sloan se acercó a Daniel. Si las promesas son ejecutables, dijo, quiero que se cumplan y que haya transparencia en la revisión. Le propondremos un abogado externo, respondió Daniel. La mirada de Sloan se desvió por encima de su hombro, fijándose en el perfil de Ava por un instante. Se dirigió a Daniel, sin cambiar de rumbo. Algunos sabemos vivir sin guión, dijo con ligereza. Sería bueno que el proceso lo permitiera. El proceso existe para mantener la paz, dijo Daniel. Paz o control. Sloan sonrió como un desafío y volvió a su consejo. La tarde se dedicó a la logística, tasaciones, inventarios clave, acceso a la casa adosada de Beacon Hill. El albacea solicita una inspección consolidada la próxima semana, dijo Daniel. El abogado puede asistir. Evitaremos que los beneficiarios se superpongan. ¿Por qué?, preguntó Connor. Podemos ser adultos. La historia sugiere lo contrario, dijo el juez Sattler. Ava anotó, inspección el jueves 2. Equipo de la empresa, Daniel y un asociado junior. Ava fuera de la oficina, disponible por teléfono. Las palabras funcionaron. Su pulso no. La reunión terminó. Ava se pegó al hombro de Daniel. ¿Estás bien?, preguntó. Bajo. Sesión productiva, dijo. Miró de reojo. La pantalla funciona. Que siga funcionando. El ascensor se abrió y se encontró con una maraña de gente. Ava se movió hacia atrás, practicando la invisibilidad. Sloan entró en el último segundo.
Sus miradas no se cruzaron porque no cruzarse era ahora parte de las reglas. Afuera, Ava se detuvo en la acera. Ava, su nombre suave, la hizo girar antes de que pudiera decidir no hacerlo. Sloan se quedó a 2 pasos de distancia, con su abogado presente, como un testigo distante de la corrección. A Ava se le hizo un nudo en la garganta. El abogado debería dirigir las comunicaciones a Daniel, le dijo al abogado, no a Sloan. Entendido, dijo el abogado, y rápidamente respondió a la pregunta del empleado, lo que dejó un espacio de privacidad. La voz de Sloan se mantuvo baja. Parece que estás conteniendo la respiración. Estoy siguiendo el protocolo, dijo Ava, con la mirada puesta en la distancia media donde se encontraba el cumplimiento. No me refería a eso. La sonrisa de Sloan fue fugaz y desapareció. Me gusta que construyas estructuras. También me gusta lo que pasa cuando les cae un rayo. Por favor, dirija sus comentarios al abogado, respondió Ava, claro. La mirada de Sloan se enterneció de todos modos. Nos vemos en la inspección. Ah, no. Estarás tras el cristal, ¿verdad? Daniel asistirá. Bien. Sloan retrocedió. Entonces traeré paraguas. Se reunió con su abogado, Ava exhaló en el espacio que Sloan dejó, luego cruzó hacia la esquina. El memorándum esperaba. La pared resistía. Esa noche, leyó el rumoreado codicilo bajo 2 lámparas de escritorio. Cada cláusula era un nudo. Redactó preguntas para el perito calígrafo. Trazó un camino cauteloso que honraba el rastro de papel y a las personas vivas enredadas en él. Cerca de la medianoche, cerró el expediente. La oscuridad reflejó brevemente su rostro en la ventana, un estudio de líneas y opciones. Sonó una notificación. Una invitación interna, inspección de Whitaker Townhouse, jueves, 14. Daniel la había añadido como opcional. Opcional significaba una pared con puerta. Ava se quedó inmóvil sobre la respuesta, pero la dejó intacta. La noche guardaba silencio. En algún lugar de la costa, retumbó un trueno, tan convincente como para ser un recuerdo. Una pared con una puerta todavía podría estar cerrada. Elección Ava dejó la invitación opcional sin responder y trabajó hasta que la oficina se redujo a carritos de limpieza y el suave clic de los ascensores. La mañana regresó con la misma presión en las sienes, la sensación de que la puerta no se cerraba sola. Antes de las 8, le escribió al socio gerente, dada la proximidad y la imagen, recomiendo acelerar mi transición de Whitaker. Puedo entregar el memorando preliminar hoy y retirarme por completo. La respuesta llegó antes de que se le enfriara el café. Aprobado. Entrega antes de las 17. La pantalla permanece. No hay más participación. Imprimió la carpeta, revisó las citaciones y la llevó a la oficina de Daniel. Esto está limpio, dijo. ¿Seguro que no quieres asistir a la inspección de mañana? Saldré a partir de las 5, dijo Ava. Probablemente sea lo mejor, respondió. Al caer la tarde, el puerto brillaba azul y con intensidad. Cerró a las 5, le dijo a Jonah que se fuera a casa y dejó que la noche comenzara. Deambuló sin rumbo, un hábito que solo se permitía cuando terminaba un caso o se abría un capítulo. Las aceras ofrecían su misericordia anónima. La ciudad era experta en contener la vida de los demás sin comentarios, en dejar que uno se sintiera lo suficientemente pequeño como para volver a elegir. No, vine por los barcos, dijo Ava. Y vine por la mesa de becas. La boca de Sloan se curvó. Estamos a salvo de las conversaciones de taller si nos acercamos a las obras de arte. Ya no estoy en el caso, dijo Ava. La verdad. Necesitaba dejarla en el suelo entre ellas. Sloan arqueó las cejas. Exilio voluntario, ética y óptica, dijo Ava. Y gravedad.
gravedad. Así es como tiran algunas cosas, respondió Ava. Sorprendiéndose a sí misma, Sloan miró la fotografía de una cuerda de amarre, deshilachada y hermosa. Algunas paredes te mantienen seco, dijo. Otras te impiden disfrutar de la vista. No hablaron de la finca. Recorrieron la exposición lentamente. Sloan contó una anécdota sobre perderse en Venecia y comprar un mapa de papel. Ava admitió que escribía cronogramas a mano antes de pasarlos a máquina. Hablaron de cosas neutrales, una canción para las mañanas lluviosas, un restaurante que todavía acepta efectivo, el olor de los aeropuertos antes del amanecer. Al comenzar el programa, se quedaron en la periferia. Un profesor habló. Un pequeño conjunto tocó. Los aplausos subían y bajaban como olas. Me alegro de que estés aquí, dijo Sloan. No estoy segura de por qué, respondió Ava. Tal vez porque la puerta que cerraste necesitaba una ventana. Ava rió, sorprendida y sincera. Se sentía visible y no observada, simplemente con permiso para respirar. Salieron a la terraza durante el intermedio. La ciudad se disipó a su alrededor con la luz del atardecer. Había empezado a soplar viento. Sloan apoyó los antebrazos en la barandilla de piedra. ¿Alguna vez has deseado poder quitar las etiquetas de tus días?, preguntó. El lunes, consejo opositor, prueba B, quita las pegatinas y mira qué hay debajo. Debajo todavía es lunes, dijo Ava sonriendo. Pero a veces hay una tormenta que vale la pena observar o en la que vale la pena adentrarse, dijo Sloan. Se hizo el silencio. Ava percibió la forma de la decisión, no tajante, pero inevitable. Buscó aristas. Quiero ser clara, dijo. No hablaré del caso. No me usarán para mover nada dentro de él. No vine a mover nada, respondió Sloan. Vine a estar cerca de una persona que no he podido olvidar. La frase cayó como una mano sobre una barandilla. Ava observó la franja de faros. Luego se enfrentó a Sloan. El espacio era del tamaño de una confesión y la duración de un suspiro. Ambos dieron un paso que se sintió de alguna manera simultáneo. El roce sabía a menta de los pequeños postres y al frío limpio de la noche. No era el ascensor, sin prisa, sin tiempo prestado, solo un ascenso silencioso hacia un hecho ya en movimiento. La mano de Ava encontró la línea de la mandíbula de Sloan. Los dedos de Sloan se curvaron en la clavícula de Ava y se quedaron allí. La ciudad continuaba, indiferente y hermosa. Se separaron, no para retirarse, sino para adaptarse al aire. Los ojos de Sloan brillaban. Eso parecía el tipo bueno de gravedad. Sí, dijo Ava. Y todavía tengo cuidado. Me gusta la palabra cuidado, dijo Sloan. Simplemente no quiero que cuidado signifique ausencia. No lo estaré, respondió Ava. Dentro, comenzó la segunda mitad. Volvieron al cabo de amarre, dos personas que ahora sabían algo que habían sospechado. El evento benéfico terminó con discursos y el crujido de abrigos. En la acera, se detuvieron como viajeros que eligen el mismo mapa. ¿Sin números?, preguntó Sloan, burlándose de la regla que alguna vez habían respetado. Esta noche no, dijo Ava, y luego lo pensó, sintiendo la necesidad de una mejor opción. Cena después de la inspección, cuando solo soy una persona con un jueves, Sloan sonrió. Entonces el jueves. Caminaron en direcciones separadas hacia una ciudad que parecía más un paisaje que una muralla. La inspección del jueves terminó sin incidentes, lo cual fue un alivio en sí mismo. A las 6, Ava ya no era la abogada del expediente. Era simplemente una mujer que había quedado con alguien para cenar en el North End, con las palmas de las manos más cálidas que el aire de octubre. Sloan llegó con un abrigo azul marino y botas desgastadas, sin aliento y sonriendo como si la ciudad finalmente hubiera accedido a ser amable. Reglas básicas, dijo Sloan mientras se sentaban en un sofá junto a la ventana.
Nada de hablar de casos. Nada de hablar de casos, repitió Ava. Fue como dejar una maleta que había llevado demasiado lejos. Compartieron aceitunas. Sloan las evitaba con cuidado, chocaron vasos de agua, intercambiaron pequeñas historias que no lo eran. La madre de Ava enseñaba inglés. Su padre arreglaba fregaderos y matrimonios escuchando más de lo que hablaba. Sloan enmarcaba fotos para ganarse la vida y coleccionaba mapas que nunca doblaba de la misma manera. El camarero trajo pasta y luego café. Afuera, la calle a no ver se movía como un río que no los notaba en absoluto. ¿Caminar?, preguntó Sloan. Atravesaron calles laterales hasta un bar de jazz. El cuarteto suavizaba la intensidad. En la penumbra, la mano de Ava encontró la de Sloan. Fue un roce tranquilo y cotidiano, como si saltara de una cornisa y descubriera terreno. Más tarde, en la acera, el aire olía a salmarina y canela. Sloan tocó a Ava bajo un balcón adornado con geranios tardíos. El roce fue pausado y presente, de esos que se guardan en el bolsillo del abrigo para protegerse del invierno. No intercambiaron declaraciones. Intercambiaron mañanas. La semana siguiente, Sloan llevó té de limón y jengibre a casa de Ava después de correr, dejándola sonrojada y sin aliento. La semana siguiente, cocinaron. Ava picando con cuidado. Sloan improvisando con hierbas que ella llamaba un puñado y Ava medía de todos modos. Un cepillo de dientes apareció en el botiquín de Ava sin previo aviso. Una bufanda de Sloan se instaló en el respaldo de una silla. Jueves se convirtió en un sustantivo entre ellas. Cumplieron su acuerdo, nada de hablar del caso. Cuando el teléfono de Sloan sonaba con el nombre de su abogado, lo silenciaba y asomaba la cabeza por la ventana como si esperara un buen tiempo. Cuando Ava pasó por la oficina de Daniel y vio las carpetas de Whitaker apiladas como ladrillos grises, siguió caminando. Los secretos, tratados con delicadeza, pueden parecer objetos sagrados. Y, sin embargo, acumulan polvo. Se te encogen los hombros al abrir la puerta, dijo Sloan una noche, presionando la palma de la mano entre los omóplatos de Ava. No deberías tener que esperar a que una cerradura respire. Respiro mucho, respondió Ava, medio en broma, medio a la defensiva. Si respiraba, en las carreras antes del amanecer, en el juzgado, donde las reglas eran claras, con la risa de Sloan en la oreja. Aún así, el espacio entre el aliento y el permiso podía ser tan amplio como una ciudad. Fueron a una matiné dominical y se sentaron al fondo. Recorrieron una librería de segunda mano y discutieron sobre si las notas al margen eran un robo o una conversación. Se tocaron en el pasillo de libros de cocina porque las tartas de limón de la página se negaban a aceptar menos. Un adolescente con un teléfono los miró y luego volvió a mirar una pila de cómics. Nada explotó. El mundo no se detuvo. En la inauguración de una galería, una mujer que Ava reconoció de las recaudaciones de fondos de la empresa apareció junto a Sloan. No sabía que conocías a nuestros amigos de Ayoville, le dijo Sloan, mirando a Ava con una curiosidad intensa. Conozco a una persona que trabaja allí, respondió Sloan, mientras Ava encontraba la señal de salida con la eficiencia de un corredor. Afuera, Sloan le tomó la mano. Oye, no hicimos nada malo ahí dentro. Lo sé, dijo Ava. El saber y el sentir comparten un muro que no siempre es una puerta. El lunes, Ava entró en una reunión de socios y notó el aire un poco más pesado, como la sensación de una habitación antes de llover. Nadie pronunció su nombre con un signo de interrogación, lo que a veces es peor. Daniel la atrapó después. Bien, dijo en voz baja. La pantalla estaba limpia. Si alguien susurra, avísame. Estoy bien, dijo Ava, porque esa era la forma de vida que ella sabía mantener. Mientras tanto,
la presión se desplazó a otra parte. La tía de Sloan la invitó a almorzar a un club que olía a rosas secas y recuerdos. La gente te está observando, dijo la tía, removiendo el té sin probarlo. Esta familia ya ha soportado suficiente espectáculo. No soy un espectáculo, respondió Sloan con suavidad y serenidad. Ten cuidado con tus amigos, dijo la tía. La pausa fue elegante y cruel. Gracias por su preocupación, dijo Sloan, y dejó una propina que pareció un signo de puntuación. Esa noche, le contó a Ava sobre el almuerzo, sin nombres ni citas, solo la forma de la amenaza y la sonrisa de su tía. Ava escuchó en silencio. Esta es la parte donde dices que deberíamos tener más cuidado, dijo Sloan, apoyándose en el mostrador, con los brazos cruzados como un puente levadizo. Tengo cuidado, dijo Ava. Pero no quiero que el cuidado se convierta en ausencia. Entonces no te faltes, dijo Sloan. No estaba enojada, estaba pidiendo. No quiero vivir al margen. No quiero ser el asterisco en tu día, no lo eres. Eva le tomó la mano. Estoy aprendiendo a decir esto con oraciones completas. Se quedaron así, sujetados por los azulejos de la cocina y el zumbido del refrigerador. Más tarde, en la cama, Sloan acarició la muñeca de Ava con la yema del dedo, el mismo lugar que había tocado la mañana después de la tormenta. No pido un comunicado de prensa, susurró. Solo una vida que no tenga que disculparse por existir. Haremos uno, dijo Ava, y lo dijo en el sentido de algo que se construye, no algo que se encuentra. La semana se volvió ordinaria. Trabajo, carreras, una lista de la compra escrita con la pulcritud de Ava, una foto que Sloan le envió por mensaje de texto de un tragaluz lleno de lluvia, tu tambor favorito. Se encontraron en un bar pequeño un martes, más seguro porque los martes nunca le dan importancia. A mitad de las copas, el teléfono de Sloan vibró con un número desconocido. Le dio la vuelta, sin leer. Vibró de nuevo. Miró y se quedó quieta. Una foto llenó la pantalla, las dos fuera de la matiné. La boca de Sloan en la sien de Ava. Un momento tan pequeño que se sintió invisible mientras ocurría. El texto debajo, la imagen importa. Acabemos con esto o tendremos que hacerlo. Sloan apretó la mandíbula. Giró el teléfono para que Ava pudiera ver. El ruido del bar se apagó hasta que solo quedó hielo y aliento. ¿Quién?, preguntó Ava. Sin nombre. Código de área de Boston, dijo Sloan, y luego respiró hondo. Sabíamos que escondernos no era un plan. Simplemente no pensé que nos supervisarían. Envíaselo a tu abogado, dijo Ava automáticamente, con la vieja memoria muscular apareciendo antes de que pudiera detenerla. Se contuvo y bajó la voz. Lo siento, lo sé. Nada de hablar del caso. No es así, dijo Sloan. Somos nosotros. Pagaron y salieron a la calle donde había empezado a llover de nuevo, suave e insistente. Bajo el toldo de una tienda, Sloan tocó la mejilla de Ava, tranquilizándolas con la regla más antigua que habían establecido. No dejaremos que escriban nuestra historia, dijo. Escribiremos el nuestro, respondió Ava. Se rozaron, suaves y seguros, la lluvia titilaba la acera. Al separarse, un sedán negro cruzó la calle con el motor bajo. Podría haber sido el coche de cualquiera. Podría no haber sido el de nadie. El mensaje en el teléfono de Sloan brillaba como un pequeño faro. Para cuando llegaron al edificio de Ava, había llegado otro mensaje. Este ni siquiera se molestó en poner foto. Tenía 12 palabras y era más frío. Termina esto el viernes o convertiremos tus reglas en titulares. El viernes llegó a sus teléfonos antes de que se elevara. Durante la noche, los mensajes mantuvieron un ritmo constante. Capturas de pantalla de apariciones públicas, una junto a la otra, con el susurro de la óptica. Un recorte del calendario de la gala benéfica donde habían estado cerca de la foto de la amarra.
Una foto granulada del bar de jazz que podría haber sido cualquiera, pero no lo era. Cada nota terminaba igual. Terminar para el viernes. Ava hizo lo que se había entrenado para hacer cuando el miedo llegaba disfrazado de fecha límite. Documentó. A las 6:11 de la mañana, reenvió los mensajes sin comentarios al socio gerente y a RR, acoso anónimo que hace referencia a mi empleo, no relacionado con la representación activa. Ya no estoy en Whitaker por transparencia y seguridad. Copió a Daniel. Su respuesta llegó rápido. Buena decisión. La seguridad de la empresa se pondrá en contacto. Te apoyaremos. Estás limpio en la pantalla y el archivo. No respondas a desconocidos. Los socios agregaron una línea sobre protocolos y un recordatorio de que nadie en Ayobel negociaba con acosadores. Ava leyó los mensajes 2 veces y colocó su teléfono boca abajo como si fuera un animal pequeño al que no pudiera ayudar. En el espejo, se trenzó el cabello más fuerte de lo habitual y corrió hasta que sus pulmones reemplazaron los mensajes con el clima. En el circuito de regreso, la ciudad sintió que contenía la respiración. A las 9, llamó un número privado. Dejó que sonara. Llegó un mensaje de voz. La voz, cautelosa y vacía, de esas que se enseñan en las salas de conferencias donde las crisis son facturables. S.R.A. Morgan. Es una cortesía de gente que se preocupa por su futuro. Y el de la señorita Whitaker. La relación genera una exposición que ninguna de las dos necesita. Termínenla. Y sigamos adelante en silencio. Sin nombre, solo la tranquila confianza del dinero acostumbrado a salirse con la suya, Ava llevó el mensaje a la oficina de Daniel. Él escuchó, moviendo la mandíbula. Un solucionador, dijo. Alguien contratado por alguien que prefiere tener las manos limpias. Mantendremos todo registrado. Esto sigue afectando a la empresa, te afecta, corrigió, por eso te apoyamos. Pero la decisión sobre tu vida es tuya. Ella habría preferido un estatuto. Sloan envió un mensaje a media mañana, almuerzo después de despedir a mi hijo. Le siguió una foto, su bufanda en la silla de Ava, con el texto, ahora está en el sindicato. La sonrisa de Ava iba y venía como un pájaro tímido. Podemos hablar esta noche, respondió ella. Podemos hablar ahora, envió Sloan. O en un tejado, o bajo un mapa, donde sea que se respire mejor, Ava escribió. Esta noche, al mediodía, el cielo había perdido su brillo y se había vuelto de un color plata vieja. Ava terminó un informe para un cliente no relacionado con precisión mecánica. Luego caminó hacia un café cerca del jardín público para una reunión con el presidente de la junta directiva de una organización sin fines de lucro. Llegó temprano. El presidente llegó tarde. El tiempo entre ambos lo ocupó una mujer que olía a rosas secas y tenía los ojos de Whitaker. Eva Morgan, preguntó la mujer en voz baja, como si rezara. Soy Eleanor Whitaker, la tía de Sloan. El corazón de Ava se aceleró y se corrigió. Señora Whitaker, dijo, con la misma serenidad que un banco. La sonrisa de Eleanor era amable, como si encogiera un espacio. Eres muy talentosa para tu edad. Ayobel tiene suerte. Gracias, dijo Ava. Cada sílaba sonaba fluida. Eleanor juntó las manos sobre la mesa como si se dispusiera a bendecir el pan. No les haré perder el tiempo. Mi familia ha sobrevivido a guerras, divorcios y votaciones en la Junta. Lo que nos destruyó, cuando lo hizo, fue el espectáculo. Parece sensato. Acaba con esto antes de que otros lo acaben por ti. Esto, preguntó Ava, aunque el lenguaje ya había tomado partido. Tú y mi sobrina, dijo Eleanor, casi con amabilidad. Ya saben cómo funciona Boston. Es un pueblo con periódicos. No te estoy molestando, dijo Ava. Mi relación con Sloan no es asunto tuyo. Cuando hay dinero y memoria, todo es asunto de todos, respondió Eleanor.
Intento salvarte de la parte de esta máquina que no ha encontrado piedad. ¿Eso es una amenaza?, preguntó Ava. Es un pronóstico, dijo Eleanor, levantándose. Y un favor. Dejó una tarjeta de visita que Ava no tocó. El presidente de la junta llegó, jadeante, entre disculpas y charlas de presupuestos. Ava respondió preguntas y no perdió ni un solo decimal. Al terminar la reunión, se sentó un minuto más de lo que el mundo permite, y luego salió a un viento que había cobrado fuerza. Por la tarde, la seguridad de la empresa confirmó lo que ya sabía. Los mensajes de texto se transmitían desde cuentas prepago y una lista rotativa de torres. El abogado de Sloan presentó una denuncia discreta para documentar el acoso. Era lo correcto, pero las cosas correctas no siempre son buenas para la calidez. A las 7, Sloan llegó con tulipanes del supermercado y el aroma de la primera noche fría. Metió las flores en un frasco y se apoyó en el mostrador. Habla, dijo. Ava le contó del buzón de voz, la tarjeta sobre la mesa, la forma educada de decir te arruinaremos y fingiremos que no. No omitió nada ni adornó nada. Sloan escuchó con toda su cara, la furia apenas visible bajo el dolor. Siempre contratan una voz sin huellas dactilares, dijo. Les parece más limpio. No lo es. Envíe todo a la empresa, dijo Ava. Están conmigo. Pero tragó saliva, resistiéndose. No sé cómo evitar que seas el precio. Sloan respiró hondo como un buceador. ¿El precio de la comodidad de quién? ¿De tus socios? ¿De mis parientes que están aburridos y necesitan organizar algo? Por la vida que construiste, dijo Ava en voz baja. Por la mía. Me esforcé mucho para que me permitieran entrar en habitaciones donde no me disculpo. No quiero que te lastimen por culpa de mi puerta. Y no quiero volver a fingir que mis días están vacíos para que encajen en la agenda de alguien más, dijo Sloan, acercándose. No somos el escándalo, Ava. Somos dos personas que compran limones y discuten por detalles. Lo sé, dijo Ava, y lo sabía. Pero saber y sobrevivir comparten un mismo muro. Sloan extendió la mano y le sujetó la mandíbula a Ava, un gesto tan familiar como el desayuno. No les debemos nuestra tranquilidad. Tengo miedo, dijo Ava, diciendo por fin algo como si abriera una ventana. No de ellos, sino de elegirte y luego no poder protegerte en la tormenta que desenvuelvo. La mirada de Sloan se suavizó y luego se endureció. No controlas el clima. Tú eliges con quién te sientas en el porche. La frase impactó donde las decisiones se construyen. Ava miró los tulipanes, la bufanda en la silla, el cepillo de dientes que vivía en su botiquín como una declaración. El miedo no era una razón, sino un hecho. ¿Y si retroceder es la forma en que nos protejo?, preguntó Ava, odiando la forma en que lo decía, percibiendo la traición bajo la prudencia. Si aguanto el fuego, quizá dejen de apuntarte. Sloan retiró la mano como si le doliera el calor. Eso no es protección. Es ausencia disfrazada de sacrificio. Es temporal, dijo Ava, oyendo ya la mentira incrustada en la promesa. Hasta que se aburran. Hasta que se resuelva el caso. Hasta que terminemos, terminó Sloan en voz baja. Porque así funciona él, hasta, cuando el miedo te domina. Ava cerró los ojos. Podía trazar un cronograma para cualquier caso. No podía trazar uno que midiera cuánto tiempo espera un corazón en un pasillo. Sloan recogió su abrigo, lo dejó y lo volvió a recoger. Dime qué eliges, dijo, con la voz calmada para el impacto. No por la imagen, sino por ti. La boca de Ava respondió antes de que el resto de su ser pudiera renegociar. No sé cómo mantenerte fuera de su vista si te tengo en mis brazos. Ahí estaba, la puerta que parecía un muro y se sentía como una derrota.
Sloan lo asimiló con un breve silencio atónito, y luego asintió, como si alguien hubiera leído un veredicto que ella ya había traducido. Dio un paso al frente y tocó a Ava con una ternura que hizo vibrar la sala. Nada de ira, solo dolor y un amor que no necesitaba permiso para existir. Llámame cuando decidas vivir en tu propio clima, susurró contra la boca de Ava. Estaré en algún lugar con mapas, dejó los tulipanes en la encimera y el pañuelo en la silla. La puerta se cerró con un clic suavísimo, un sonido cruel. Ava permaneció en la cocina mientras la ciudad se desprendía afuera. Podía sentir la forma del espacio que Sloan había ocupado, como el mar se siente como un barco después de desaparecer. Sobre la mesa, la tarjeta de Eleanor observaba sin ojos. En el teléfono, llegó un nuevo mensaje, y Ava no lo abrió. Apagó la lámpara, y el apartamento conoció la oscuridad de una habitación que había estado llena y ahora no lo estaba. En algún lugar, un trueno retumbó hacia donde podía estar menos seguro de sí mismo. Ava apoyó las palmas de las manos en la encimera y respiró hasta que el aire recordó su nombre. El sábado llegó con una quietud que Ava no se había ganado. Sin mensajes zumbando, sin amenazas anónimas, sin portazos ni lluvia en la ventana, solo silencio, un silencio que se le calaba en los huesos y desempacaba cajas que nunca había tenido intención de abrir. Corrió 10 kilómetros antes del amanecer. Limpió una cocina que no necesitaba limpieza. Borró la tarjeta de contacto de Eleanor de su teléfono y luego la deshizo. El pañuelo permaneció en el respaldo de la silla, intacto. Los tulipanes se marchitaron. Para el domingo por la noche, no había llamado, no porque no quisiera, sino porque aún no sabía si desear era suficiente cuando el precio era alto y la guerra estaba en silencio. El lunes, Daniel pasó por su oficina y cerró la puerta tras él. Esto confirma que los mensajes cesaron, pero el abogado de Sloan cree que las amenazas provenían del bufete de un primo. No procesable. No hay huellas dactilares. Lo que significa que ganaron, dijo Ava en voz baja, significa que se retiran cuando les damos. Nada, respondió Daniel. Pero deberías saberlo. La gente notó que estás más callado. Te cubrimos las espaldas. Todavía lo hacemos. Aunque deje de ser predecible. Daniela miró. Nunca fuiste predecible. Simplemente eras la que no se inmutaba. Hizo una pausa. Aún así, no tienes por qué hacerlo. Ava sintió pero no respondió, porque resultó que el estremecimiento no siempre era externo. Ese jueves llegó sin el mensaje habitual de Sloan. Sin foto de lluvia en las ventanas. Sin un jueves sigue siendo con un emoji de café. Ava estaba junto a la misma ventana durante el almuerzo, mirando el puerto, y se dio cuenta de que hacía días que no la miraba. No desde que dijo aquello que no pretendía ser definitivo, pero que sabía que sonaba a despedida. Esa noche, pasó por delante de la librería. El libro de cocina seguía igual. La tarta de limón seguía sonriendo desde la portada. La distancia entre la ficción y la realidad se sentía insoportable. Buscó su teléfono y se detuvo. ¿Qué buscaba? Para pedir disculpas, para pedir que se construyera una vida, pero que no sabía cómo colgar cortinas donde el cristal siempre había sido suficiente. En cambio, caminó hasta el borde del jardín público y se sentó en un banco por el que habían pasado una vez. Su bufanda, aún enrollada alrededor de su cuello, aún olía ligeramente a champú Sloan. Tras ella, la ciudad encendía sus luces una a una. El sábado, vio a Sloan al otro lado de la calle. Fue pura casualidad. Ava dejando una declaración. Sloan afuera de una tienda de Marcos, ajustando un letrero. Llevaba el pelo suelto. Se rió de algo que alguien dijo. Sus manos se movían como si volviera a estar viva en su propio clima. Ava se quedó paralizada. La observó durante 5 segundos de más. Entonces Sloan se giró y la vio. Se miraron fijamente. Ninguna se movió. Sloan no saludó.
no sonrió. Pero su mirada tampoco se endureció. Le dedicó a Ava un pequeño gesto de asentimiento, de reconocimiento, no de invitación, y volvió a su trabajo. Ava no cruzó la calle. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos del abrigo, cada paso atrapado en una red de culpa, recuerdos y dolor. Se fue a casa sola. El domingo, Ava cocinó mal la tarta de limón. La base se desmoronó. La crema de limón no cuajó. La dejó intacta en el refrigerador. Luego abrió un cajón. Entre cajas de cerillas y recibos viejos había una servilleta doblada de la noche en que se conocieron. Un pequeño boceto que Sloan había dibujado, 2 siluetas bajo una sombrilla. Ava lo había guardado y había olvidado por qué. Lo miró durante un buen rato. Y entonces, por primera vez en semanas, se permitió llorar. El martes, llegó un envío a la empresa. Un simple sobre blanco, sin remitente. Dentro, una foto, la amarra de la galería, enmarcada en mate suave. Sin mensaje, sin amenaza, solo la imagen. Ava la sostenía con ambas manos. No era una exigencia. Era un recuerdo, o tal vez un permiso. Esa noche, escribió una carta, no por mensaje de texto ni por correo electrónico, sino a mano. Luego la llevó a la enmarcación donde había visto a Sloan. El joven detrás del mostrador parpadeó. No está. ¿Podrías darle esto? Miró el sobre. Eres su Ava, ¿verdad? Ava se sobresaltó. No sé si lo soy, se encogió de hombros. Habla de ti como si todavía estuvieras en el pronóstico del tiempo. Ava casi se rió. Casi no lloró. Dale las gracias, dijo. Lo haré. Asintió, tomando la carta con cuidado. Esa noche, Ava regresó a casa y se quedó en la puerta de la cocina. La bufanda seguía colgada en la silla. No la movió. Dejó la luz del porche encendida. La carta permaneció sin abrir en el escritorio de Sloan durante un día entero. La miró como una llama, algo que podría calentar o quemar. Llevaba la letra de Ava, limpia, inconfundible, doblada con cuidado, sellada sin forzar. Su peso latía. Esperó a que la casa se tranquilizara. Preparó un té que no bebió. Se sentó junto a la ventana y la abrió. De Ava, estuvo en mi cocina, que colgó su bufanda sobre mi silla como si viviera allí, que nunca me pidió que cambiara, pero me hizo querer hacerlo. Tenías razón. He vivido tras paredes de cristal tanto tiempo, que olvidé que la luz puede atravesarla, pero nunca te retiene. Pensé que dar un paso atrás nos protegería. Que al asumir la culpa, evitaría que lo peor te tocara. Pero todo lo que hice fue entregar el poder a las personas que querían que nos borraran. No quiero una vida moldeada por lo que otras personas toleran. Quiero una construida por lo que elegimos. Y quiero elegirte a ti. Si la oferta sigue abierta, estoy lista para estar en la tormenta contigo. Porche o azotea, lluvia o fuego, lo que venga. Para cuando Sloan llegó al final de la página, el té se le había enfriado y sentía el pecho caliente. Lo releyó 2 veces. Luego lo dobló con el mismo cuidado que Ava. Ese jueves, Sloan llegó a la galería para la visita privada que había comisariado. La exposición se llamaba Herencia y no tenía nada que ver con el patrimonio. Todo tenía que ver con lo que llevamos, lo que dejamos ir, lo que elegimos conservar. Cerca de la entrada había una fotografía inesperada, una taza de café medio vacía sobre un mostrador de mármol. Junto a ella, una bufanda doblada y una tarta de limón en un plato desportillado. El cartel debajo decía, jueves todavía, colección privada. Sloan apenas miró a la multitud. Sus ojos se dirigían constantemente hacia la entrada. A las 6:17, Ava entró. Sin blazer, sin maletín, con el pelo suelto, sin saber dónde pararse hasta que Sloan se giró y sonrió. Ava contuvo la respiración. Avanzó lentamente,
como si intentaran no romper el suelo. Se encontraron junto a la foto. Ninguna habló durante un instante. No esperaba que la carta estuviera en exhibición, murmuró Ava. No lo es, dijo Sloan. Pero tus jueves sí. Me refería a todos ellos, dijo Ava, más tranquila. Sloan la miró fijamente, leyendo páginas sin necesidad de traducción. ¿Todavía tienes miedo?, preguntó. Sí, dijo Ava con sinceridad. Pero prefiero tener miedo contigo que estar segura sin ti. Una pausa. Entonces vuelve a casa. Esa noche, regresaron al apartamento de Ava. El pañuelo seguía en la silla. Los tulipanes, muertos hacía tiempo, habían sido reemplazados por unos nuevos, de color naranja pálido y amarillo suave. Una nota junto a ellos, por si la luz del porche funcionaba. Se rieron hasta que les dolieron las costillas. Más tarde en la cama, Ava apartó un mechón de cabello de la cara de Sloan y susurró, «Si vuelven». «Lo harán», dijo Sloan con voz firme. «No voy a correr», prometió Ava. Sloan sonrió. «Yo tampoco». Al día siguiente, el juez Sattler finalizó discretamente la liquidación de la herencia. Sin titulares ni escándalo. El codicilo impugnado fue declarado inválido. Connor retiró la mitad de sus objeciones bajo consulta privada. La Fundación Whitaker prometió fondos para un programa de arte dirigido por Sloan. No se emitió ningún comunicado. A veces, la paz no llega por la fuerza, sino por el agotamiento de quienes se alimentan del ruido. En el bufete, Ava volvió a sus casos habituales. La gente hacía menos preguntas. Los susurros se desvanecieron en el sonido del ascensor. Daniel arqueó una ceja cuando ella se puso vaqueros un viernes, pero no dijo nada. Jonah empezó a bromear con ella sobre las pruebas con corazones. «Ignóralo», murmuró Ava. Sloan le guiñó un ojo. «Nunca». No escribieron un manifiesto. Compraron comida. Discutieron sobre escurridores de platos. Descubrieron el estado de ánimo del otro por cómo se abrían las puertas y cómo sonaba la música. Algunas noches seguían siendo difíciles, pero eran compartidas, y eso lo cambió todo. A finales de otoño, Sloan estaba en la oficina de Ava, observando el puerto por la ventana. ¿Alguna vez extrañas la tormenta?, preguntó. Ava levantó la vista de su informe. «Solo cuando no llueve aquí». Sloan se giró. «¿Quieres venir a pararte conmigo?» Ava cerró el archivo. «Siempre». Salieron de la mano. Porque a veces la libertad no consistía en irse de un lugar. Se trataba de elegir con quién afrontar el próximo pronóstico, juntos. Aire era frío el día que Ava regresó a la casa de Rockport, la residencia de verano de los Whitaker, la que había desatado discusiones y recuerdos a partes iguales. No había planeado ir, pero Sloan la había invitado con amabilidad, sin expectativas. «Estoy pensando en dejarlo ir», había dicho mientras tomaban un café. «O tal vez hacerlo mío de verdad. Pero no quiero recorrerlo sola». «Ahora», exhaló Ava. «Ahora quiero ser deliberada». «Eso es diferente a ser cuidadosa», Sloan sonrió. «Eso suena a que alguien está eligiendo». Ava se volvió hacia ella. «Te elijo a ti. Cada jueves, cada martes inconveniente, cada titular, cada habitación que creía que tenía que ganarme». Sloan no respondió con palabras. Se inclinó y la tocó, despacio y con seguridad. El tipo de toque que no pedía perdón. El tipo que respondía a 100 preguntas silenciosas. Esa noche, de vuelta en la ciudad, Ava redactó una carta a los socios gerentes. Breve, firme, sin disculpas. Expresó su compromiso de permanecer en Ayoville y Pierce con una condición: dejaría de vivir tras la fachada. Su trabajo hablaba por sí solo. Su vida personal no era un lastre.
Si eso cambiaba, se marcharía, no por vergüenza, sino por integridad. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Te contratamos por tu criterio. Confiamos en tu criterio. Lo mantenemos. Y estamos actualizando nuestra política de recursos humanos. Gracias por ser el primero, Ava sonrió. A veces el poder no provenía de ganar. Provenía de no esconderse. 2 semanas después, celebraron su primera cena juntos. Jonah trajo vino y olvidó quitar el precio. El mejor amigo de Sloan llegó tarde y se fue temprano, pero abrazó a Ava con sinceridad. Sirvieron tarta de limón que no se desmoronó, y nadie mencionó apellidos ni cajas. Después de que todos se fueron, Ava se quedó en la puerta observando a Sloan reír mientras apilaba los platos. Su propia risa resonó en algo que había permanecido en silencio durante mucho tiempo. «¿Estás pensando en algo?», dijo Sloan al captar su mirada. «Estoy pensando», respondió Ava. «Que no quiero volver a vivir marginada nunca más». Sloan se secó las manos. «Entonces no lo hagas». Ava cruzó la habitación, la atrajo hacia sí y susurró, «Te amo». Sloan se inclinó hacia ella como un hogar inesperado. «Lo sé», susurró. «Yo también». Se quedaron en la cocina, con la música a todo volumen y la puerta abierta de par en par para lo que viniera después. Y esta vez, ninguno de los dos se inmutó. Nuevo para siempre. En la primera mañana de primavera, Ava se despertó con un aroma cálido y dulce. Parpadeó ante la luz matutina, sino para nunca dejar que la amenaza triunfara. No para demostrar nada, solo para ser fieles. Y ese, al final, era el tipo de amor que sobrevivía a los rumores, las reputaciones y la lluvia. Terminaron el día como lo empezaron, en el sofá, con una manta sobre las piernas, las tazas enfriándose entre ellos, y una nueva y tranquila eternidad desplegándose en el espacio entre sus manos. Meses después, 6 meses después, la casa de Rockport se alzaba tranquila y dorada bajo la luz del atardecer. El viento entraba por las ventanas abiertas como un invitado. El porche delantero había sido repintado. El techo, reparado. Dentro, las paredes ahora rebosaban risas. La tarta de limón se había convertido en una tradición. Aún imperfecta, aún suya, Ava estaba descalza en la cocina, removiendo algo en una olla mientras sonaba jazz suave por los altavoces. Sloan entró con un rollo de fotos bajo el brazo, con las mejillas sonrojadas por el camino de vuelta del pueblo. «Les encanta la serie», dijo, tocándole el hombro a Ava. Alguien la llamó íntima sin complejos. «Suena acertado», murmuró Ava sonriendo. «¿Era la foto del porche?» «No», dijo Sloan. «La de ustedes mirando por la ventana del piso de arriba». Parecía que esperaban algo. «Lo estaba», dijo Ava, volviéndose hacia ella. «¿Esperaba la paz para dejar de sentirme prestada? ¿Y lo ha hecho?» «Sí», dijo Ava. «Porque ahora sé que es algo que construimos». Cenaron al aire libre esa noche, envueltos en suéteres, con las copas de vino iluminando la última luz. Camino abajo, el mar respiraba con firmeza. El cielo se tiñó de lavanda. Y por una vez, no había nada que ocultar. Nada que esperar. Solo un hogar, solo 2 manos entrelazadas sobre una mesa de madera desgastada. «¿Crees que siempre seremos tan valientes?», preguntó Sloan, mirando el horizonte. Ava la miró, su ancla en las tormentas, su suavidad envuelta en acero. «No», dijo, «pero seguiremos eligiendo ser». Sloan se inclinó, frente a frente. Todavía jueves, siempre. La luz del porche se encendió, proyectando un cálido halo a su alrededor mientras el cielo se oscurecía. Dentro,
La fotografía enmarcada de la amarra colgaba sobre la chimenea. Debajo, un estante con tazas desiguales, un tarro de tulipanes y el boceto que Sloan había dibujado una vez en una servilleta, dos siluetas bajo una sombrilla. Ahora vivían dentro de ese dibujo, no como algo temporal, sino como una vida elegida, plenamente vista, plenamente sentida y, finalmente, plenamente suya.